Continuamos con Más Turismo. Continuamos con el programa y estamos en el segundo bloque. Ya recuerde que también no olvide de que los lunes y jueves programas de estreno y los sábados y domingos programas de repetición. Más turismo, también tenemos una secuencia al final del programa con un resumen de las noticias más resaltantes. Vamos a continuar en este segundo bloque y hablaremos y escucharemos a nuestros invitados. Está Omar Ceballos, un arequipeño caricaturista y también que nos visita siempre por fechas especiales a su ciudad natal, y hablaremos con Vanessa Llerena, quien nos va a hablar un poco también del trayecto, del trabajo y el aporte que dio y hace el diario El Peruano. Así es que los dejamos con este tema: el rostro de Cervantes y los 200 años del diario El Peruano. Cuéntanos, Vanessa, se está desarrollando una exposición. ¿De qué trata? Tenemos dos exposiciones aquí, una de los 100 rostros de Cervantes y la otra que se va a inaugurar el día de hoy, ahorita estamos aquí, del Peruano, ¿no? Los 200 años de este diario oficial de nuestro país, que es El Peruano. Ahora, ¿por qué? Si nos puedes contar un poquito de este diario, hay una línea de tiempo incluso. Sí, van a poder apreciar su primer boletín, una línea del tiempo de lo que ha recorrido estos 200 años este diario oficial, unas imágenes y ediciones donde le dan un homenaje a Mario Vargas Llosa, agradeciéndole en cierta forma el hecho de haber propuesto a la ciudad de Arequipa para ser sede del Hey Festival durante tantos años y ahora ser sede del 10º Congreso Internacional de la Lengua Española. También van a poder apreciar un poco de lo que fue pues el Hey Festival, y en la parte de afuera algunos personajes definitivamente ilustres que han sumado al arte y la cultura en nuestro país. Vamos a hacer un pequeño recorrido, sí, para que nos puedas mostrar un poquito qué es lo que hay. Bueno, mire, vamos a ver por acá. El tema este es la línea del tiempo, ¿no? Del bicentenario. Esto rescata momentos claves de la historia del diario oficial, con un esfuerzo por sintetizar el legado histórico de las publicaciones que siempre hace. Hay algunas fechas notables, esencia de Sí, se lanza oficialmente la página web del Peruano, por ejemplo, ¿no? Ya en este momento que ya todo es tan digital, en el año 1996, e incluso esto es importante ya que uno de los temas, de las temáticas que va a tener el CILE es la inteligencia artificial, ¿no? Todo va avanzando en nuestro mundo. Por acá tenemos el primer boletín oficial, donde se comunica al Ministerio de Estado en el Despacho de Justicia la creación y organización de un cuerpo literario, que es denominado la Academia Correspondiente de la Real Española en el Perú, de la Real Academia Española en el Perú. Y aquí estas 3 ediciones, obviamente está Mario Vargas Llosa, ¿no? Nuestro premio Nobel arequipeño, el momento que falleció, por eso les digo que ahora es como que un homenaje y un agradecimiento a él por haber propuesto, el haber iniciado, haber sido uno de los que planteó el hacer el Hey Festival y el 10º Congreso en nuestra ciudad de Arequipa. Este resumen fotográfico habla un poquito de la crónica de la vida, ¿no? De Mario Vargas Llosa. Sí. Mario Vargas Llosa, que fue periodista, escritor y político, a lo largo de su carrera alcanzó importantes premios, ¿no? Uno de ellos obviamente es el Premio Nobel a la Literatura en el año 2010. Y bueno, aquí hay muchas imágenes donde recibe eso, hay una foto con Vanessa Saba donde también él actuó, ¿no? Recordemos, y también a nivel teatro, muchas de sus libros, de sus obras, han saltado a las grandes tablas. Esta imagen nos muestra donde Mario Vargas Llosa se convirtió en el primer latinoamericano en ser aceptado en la Academia Francesa de la Lengua, cuyos miembros son conocidos como inmortales. Aquí esta edición del lunes 21 de octubre de 2013 es donde se inaugura el 9º Congreso de la Lengua en el país de Panamá.
y ahí sí estuvo, ¿no?, presente nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa. Esta del año 2007, del mes de marzo, es también el 9º Congreso Internacional de la Lengua Española, que fue en Cartagena de Indias, en Colombia, y estaba también los reyes, pero los reyes de España. Recordemos que en esta 10ª edición también vamos a recibir la visita del rey Felipe, ¿no?, en nuestra ciudad, que inaugura el 15 de octubre. Por esta parte, es del 2016. Esta segunda es una portada donde nos indica cómo fue la segunda edición del Hey Festival, ¿no? Y eso justo es para realzar de que en la ciudad de Arequipa quiere ser y debe ser un centro cultural en el Perú. Y también fue iniciativa de Mario Vargas Llosa. Y siempre recibimos a grandes periodistas, académicos, literatos, ¿no?, para poder sumar. Y recibimos bastante visita de otras ciudades donde quieren pues venir a ver a estos panelistas, a estos conversatorios, ¿no?, participar de estas actividades. Esta, que es de este año 2025, es donde ya se anuncia el CILE en Arequipa. Se lanza oficialmente el Congreso y el lema era Grandes desafíos de la lengua española, mestizaje e interculturalidad, lenguaje claro y accesible, y sobre todo las culturas digitales y la inteligencia artificial, que está muy en el boom de la actualidad, ¿no? Nuestros invitados en el programa. Listo. Son los Bueno, entonces la invitación del caso a la población y bueno, el tema de eventos, digamos, de talla internacional permite que también hayan visitantes, ¿no?, que puedan apreciar la cultura, la gastronomía, un poquito de lugares turísticos, etc. Claro, primero aprovechemos que estamos recibiendo más de 350 académicos en nuestra ciudad en este 10º Congreso. Aprovechemos estos paneles que están viniendo a nuestra ciudad. Ya no es necesario viajar a otros países para poder escucharlos, para poder aprender. Y también seamos muy empáticos al recibir no solo a estos académicos, sino a toda la gente que asiste a este congreso. Recordemos que no solo el Perú está en vitrina, sino nuestra ciudad de Arequipa. Mostrémonos tal cual somos, respetuosos, que amamos la cultura, que amamos el arte y que queremos seguir creciendo como seres humanos. El primero, el quinto de Cervantes es importante para nosotros los peruanos y los argentinos. Bueno, la obra monumental de Miguel de Cervantes Saavedra es, como todos sabemos, Don Quijote de la Mancha, ¿no?, sin duda. Y creo que es una obra que ha permitido que la lengua se pudiera conocer en todo el mundo. Esta vez, lo que se ha hecho a través del Instituto Quevedo de las Artes del Humor de la Universidad de Alcalá de Henares, generar una exposición a través de 100 artistas que han hecho su propia interpretación del rostro de Cervantes. ¿Por qué? Porque no se conoce el verdadero rostro de Cervantes. Este famoso cuadro de Juan de Jáuregui que tenemos a mi espalda, es una interpretación que él hizo en ese momento porque no lo conoció a Cervantes, sino se basó en una autodescripción que Cervantes hizo en novelas ejemplares. Entonces, es gracias solamente a esa descripción que se hace este rostro, pero nadie sabe si ese es el verdadero rostro de Cervantes. Entonces, no se sabe, es una invención, es una interpretación del pintor de esa época. Ese retrato permanece en la sede de la Real Academia de la Lengua en Madrid. A partir de eso es que el Instituto Quevedo plantea a 100 artistas de todo el mundo que cada quien haga su propia interpretación. Y este es el resultado de esta muestra que llega a América Latina y Arequipa por primera vez para una exhibición en momentos en que tenemos a puertas el 10º Congreso de la Lengua Española. Martín, ¿puedes darnos una pequeña visita a estos cuadros? De repente puedes resaltar algunas características. Sí, bueno, aquí tenemos diferentes versiones de Cervantes. Muchos de ellos son retratos, otros son ilustraciones y otras son caricaturas. Pero lo interesante de esto es que cada autor ha puesto de su propia cosecha lo que podría ser para él Cervantes, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, diferentes técnicas realizadas, algunas con acrílicos, acuarelas, lápices de color, técnicas mixtas, técnicas digitales, ¿no? Entonces vemos aquí diferentes versiones de lo que podría haber sido Cervantes, ¿no? Y podemos entender un poco el mundo de él, pero lo interesante de esto es que
cada artista tiene su versión de Cervantes, ¿no? Lo han traído a la modernidad, lo han hecho casi posmoderno. Aquí podemos tener ya con su antifaz de realidad virtual, ¿no? Han rescatado, por ejemplo, en este caso, este artista ha rescatado la ñ, que es un carácter de la lengua española típica que no tienen otros idiomas, y aquí tenemos versiones un poco más humorísticas, ¿no? A Cervantes cogiendo al Quijote, ilustraciones que tienen que ver con el color y la visión de lo que podría ser Cervantes cuando estuvo escribiendo el Quijote. Aquí tenemos muchos de los artistas además han sido multipremiados, han ganado premios internacionales de caricatura, de ilustración, y eso es un poco lo que forma parte de esta exposición. Aquí tenemos también una versión un poco más clásica, ¿no? Trabajada con acrílicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un famoso retrato hecho por Hermenegildo Sábato, un caricaturista que ya falleció lamentablemente, uruguayo que vivió muchos años en Madrid. Y luego tenemos en la segunda sala también otras versiones. Aquí tenemos reproducido en gran formato una caricatura de Cau Gómez, que es un caricaturista muy premiado en el mundo, con una versión bastante libre. Como ven, su barba termina en una pluma. Son elementos como estos lo que hacen que se enriquezca un poco más esta exposición, y además donde se le quita la solemnidad que podía haber tenido Cervantes hasta este momento. Justamente de lo que se trata es de que los visitantes a la exposición puedan ver las diferentes versiones de este famoso escritor español que es reconocido por su monumental obra El Quijote de la Mancha, ¿no? Aquí. Recordemos un poco qué significa para la antes. ¿Se conoce alguna otra obra de él aparte de Quijote? Bueno, en realidad la más conocida es El Quijote de la Mancha, pero también tiene algunos cuentos y tiene también novelas ejemplares, ¿no? Que son la obra más monumental. Hay que reconocer también que Miguel de Cervantes no es reconocido en vida prácticamente por esta obra. Es finalmente a finales de sus días en que se reconoce el valor del Quijote y la importancia que tuvo. Es por eso es que luego él escribe una segunda parte del Quijote, ya sin elementos de humor como fue la primera obra, y hace que su obra empiece a tener importancia dentro de la lengua española. Ya a su muerte, ya uno empieza, los estudiosos y lingüistas empiezan a reconocer la obra de Cervantes como fundamental para el desarrollo de nuestra lengua. ¿Qué fue de su vida Cervantes? ¿Cómo se conoce? Si ha tenido estudios, literatos de la época. No, justamente por eso se hace importante, y por eso es que, digamos, pasa por el anonimato, y por eso es que nadie lo pintó en vida, ¿no es cierto? Es justamente por eso, porque él dedicó mucho tiempo más bien a involucrarse en las batallas. Estuvo en la batalla de Lepanto, donde pierde la mano, ¿no? Y luego es encarcelado, y luego trabaja en un comisariado. Es decir, ya hacia finales de sus días es que decide publicar la obra. Por eso es que, digamos, no tuvo un vínculo muy cercano con el movimiento literario de aquella época. Pero su obra monumental como El Quijote hizo que se imponga una obra de ese tamaño y de ese formato y de esa interpretación de estos personajes tan famosos como El Quijote y Sancho Panza, que en realidad es una crítica también a lo que pasaba en el sistema en ese momento, y creo que eso lo hace tan valioso hasta el momento, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos otras obras también de ilustradores y caricaturistas famosos. Aquí tenemos, por ejemplo, una que me gustaría resaltar, que es de Omar Turcios, que es un colombiano que vive en Alcalá de Henares hace muchísimos años, pero como ven es una interpretación bastante libre, donde no le ha hecho más que 2 ojos, sus bigotes y la barba, ¿no? Lo demás no ha puesto la nariz, no ha puesto la boca, pero sin embargo cuando uno lo ve inmediatamente lo reconoce como un Cervantes, ¿no? Aquí tenemos dibujantes famosos como Pedro Silva, que es un multipremiado, como David García Vivancos, que trabaja en arte digital, ¿no? Y finalmente en esta parte de aquí tenemos una interpretación también de Marilena Nardi, que es una italiana que ha ganado muchísimos premios. Como se ve un poco esa cabeza volando que sale de su cuerpo, un poco como, digamos, proyectándose hacia el futuro con una obra de ese tamaño. Entonces es la primera vez que se desarrolla este tipo de exposiciones tan personal. Sí, es la primera vez que viene y es la primera vez que viene a América Latina, que eso lo hay que resaltar, y sobre todo a Arequipa, ¿no? Y quiero resaltar también que la exposición va a permanecer abierta hasta el 30 de octubre,
Iba a estar en horario de 9 a 1 y de 3 a 7 de la noche, incluidos los sábados. Así que hay que venir a la familia, hay que venir a los visitantes a ver una muestra de este formato para conocer un poco más quién fue Miguel de Cervantes Saavedra. El turismo conoce mucho, si es europeo, conoce mucho de él. Sin duda. Podrá, digamos, recrearse y visitarse con... Sí, claro, esa es la idea un poco, ¿no? Y es un poco la antesala también a lo que será el 10º Congreso de la Lengua Española. Seguimos en el programa, ya en la parte final, y queremos agradecer a todos ustedes por su atención. Dos bloques que siempre traemos para ustedes. Estamos alistando las novedades antes de que concluya el año, o también podemos arrancar el año con ciertas propuestas importantes que tiene Más Turismo. Ya estamos bordeando los 3 años de producción, así es que vamos a continuar impulsando también. Les pedimos siempre sus recomendaciones, su poderoso like, también las transmisiones, y claro, siga pendiente de nuestro programa. Tuvimos 2 temas importantes, este último del barrio, del rostro de Cervantes y los 200 años del diario El Peruano, y en el primer bloque hablábamos de el barrio tradicional de San Lázaro. Espero que estos temas también nos motiven a seguir amando a nuestra ciudad, respetando, no ensuciándola. Nos reencontramos en la próxima edición. Los dejamos con Turismo Informa. Que tengan un excelente día. Tras evidenciarse los problemas suscitados en el ámbito turístico por el estado en que se encuentran los vehículos tubulares o buggies usados en las dunas adyacentes a la laguna Huacachina, el gobierno dispuso la formación de una mesa técnica. Conozcamos en qué consistirá la labor de dicho grupo. La advertencia hecha al respecto provino de la Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Ica. Dicha instancia indicó que estos vehículos representan un grave riesgo para los usuarios, vecinos y turistas, tanto nacionales como extranjeros. Con la conformación de la Mesa Técnica para el Desarrollo Turístico Seguro en el ámbito del Área de Conservación Regional Laguna de Huacachina, se pretende reforzar la seguridad de los visitantes y promover un turismo responsable en Ica y específicamente en la referida laguna, que es considerada un área de conservación regional. De acuerdo a lo señalado por el fiscal provincial de Ica, Pedro Eloy del Carpio, los vehículos tubulares areneros que operan en el desierto de Ica son hechizos, es decir, que no son de fábrica, sino hechos de manera informal. Las funciones de la mesa técnica conformada comprenden la identificación de brechas normativas, institucionales y operativas en la prestación del servicio de vehículos tubulares. También deberá formular propuestas de mecanismos de control y articulación interinstitucional para fortalecer la fiscalización. Asimismo, se le encarga elaborar un plan de acción frente a las deficiencias en materia de seguridad registradas en los últimos años. De acuerdo a lo señalado por el Ministerio Público, los vehículos tubulares no cumplen con las condiciones técnicas necesarias para su circulación y uso, según la norma vigente. Por tanto, no pueden tener ningún tipo de autorización para su operatividad. La mesa técnica depende del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo MINCETUR, que oficializó su creación a través de la Resolución Ministerial 293-2025 MINCETUR. Su presidencia recae en un representante de la referida cartera y estará integrada por representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de Transportes y Comunicaciones, Ambiente e Interior. Completan esta nómina delegados de Indecopi, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Gobierno Regional de Ica y la Municipalidad Provincial de Ica. Siempre según el informe del fiscal del Carpio, debido a sus deficiencias, estos vehículos tubulares suelen volcarse en las dunas y causar accidentes que ocasionan lesiones e incluso pérdidas humanas. El peligro se hace extensivo a vías formales como las de zona conocida como Tierra Prometida, donde circulan, ya que allí existen cocheras y talleres para ellos y estaciones de servicio. El Ministerio Público también advirtió que por las condiciones descritas, las personas naturales o jurídicas que ofrecen servicios de paseo a través de estos vehículos pueden incurrir en delitos como lesiones culposas, homicidio culposo, exposición al peligro, fraude al consumidor, falsedad genérica y publicidad engañosa o ilegal. De igual forma, los funcionarios públicos que avalen o promocionen el uso y la circulación de estos vehículos pueden incurrir en ilícitos como los de omisión de actos funcionales,
exposición al peligro, encubrimiento personal, homicidio culposo, abuso de autoridad y afectación de zonas protegidas. Esto último debido a que se pone en riesgo el ecosistema de dunas utilizándolo como área de parqueo. La mesa técnica mencionada desarrollará su labor durante 180 días. Su presidente será el titular de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Turístico del MINCETUR. La Fiscalía cursó sobre este tema diversos oficios a las autoridades locales y nacionales, advirtiendo esta situación que también se replica en Nazca y Paracas. Los puestos de trabajo que por lo general deben continuar operando para garantizar la prestación de servicios esenciales a la comunidad son los de salud, limpieza, electricidad, agua, transporte, seguridad, expendio de alimentos, entre otros. Los empleadores que incumplan el pago adicional ni otorguen la compensación del descanso sustitutorio estarían cometiendo una infracción muy grave en materia de derechos laborales. Las multas, dependiendo del tipo de la empresa micro, pequeña y no MIPE, pueden fluctuar entre 1.058 a 24.163. ¿Cuáles son los feriados que falta celebrar el 2025? Diciembre. Lunes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción. Martes 9 de diciembre, Batalla de Ayacucho. Jueves 25 de diciembre, Navidad. ¿Cuál es la diferencia entre feriado y día no laborable? Cabe indicar que en el día declarado feriado el trabajador debe descansar sin afectar su remuneración, pero en caso deba laborar porque así lo establece su horario o las necesidades de la empresa, su empleador tiene dos opciones: brindarle un descanso en otra fecha o efectuar el pago adicional de la remuneración por el feriado trabajado. En el caso del día no laborable para los trabajadores del sector público, este personal deberá devolver las horas de ausencia durante las siguientes semanas, según lo que indique su oficina de recursos humanos. Estos trabajadores recibirán su remuneración habitual sin ninguna sobretasa. Loreto. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto participará en el primer Encuentro Nacional de Cocinas Indígenas, Saberes, Sabores y Sonidos que se realizará del 23 al 25 de octubre del presente año en la ciudad de Leticia, departamento de Amazonas, Colombia, informó el Ministerio de Cultura. Precisó que este importante evento busca resaltar y poner en valor la diversidad culinaria de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica, así como fortalecer los lazos culturales entre comunidades originarias de Perú, Colombia y Brasil. La actividad es organizada por la Gobernación del Amazonas de Colombia y su Secretaría de Turismo y Cultura Departamental, con el objetivo de visibilizar, promover y salvaguardar los saberes ancestrales de las cocinas indígenas. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Loreto participa en representación del Ministerio de Cultura del Perú, tras recibir una invitación oficial de la Gobernación del Amazonas y en articulación con las municipalidades fronterizas de Mariscal Ramón Castilla y San Pablo, reafirmando el compromiso institucional con la preservación, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural tangible e intangible de los pueblos amazónicos. El encuentro reunirá a sabedores, cocineras y cocineros tradicionales de diversas comunidades indígenas de los tres países hermanos y será un espacio de diálogo, intercambio y reflexión sobre la cocina indígena como símbolo de identidad, memoria y relación con la naturaleza. Durante 3 días, el Parque Francisco de Orellana en Leticia será escenario de actividades que celebran la riqueza cultural amazónica con muestras gastronómicas, talleres, conversatorios, feria artesanal y presentaciones artísticas. Además, se llevará a cabo una mesa de diálogo sobre soberanía alimentaria, donde se destacará el aporte de los saberes ancestrales al cumplimiento del ODS 2, Hambre Cero, reconociendo la cocina indígena como fuente de vida y salud para las comunidades. La participación de la delegación peruana representa una oportunidad estratégica para fortalecer las capacidades técnicas y culturales de la DDC Loreto y reafirma el compromiso del Ministerio de Cultura con la preservación, conservación y salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, especialmente de la diversidad gastronómica de los pueblos indígenas de la cuenca amazónica.